Bueno, ahora pasando para en los ejercicios de prueba de transformador, tenemos que nos dicen que se prueba un transformador de 1000 volts ampere y una relación de voltajes nominales de 230 y 115 voltios. Nos piden determinar el circuito equivalente con los datos que nos dan, ¿no? De la prueba de circuito abierto y circuito cerrado. En el circuito abierto, que está referido al lado secundario, tenemos el voltaje de circuito abierto de 115 voltios, la intensidad de circuito abierto, que son de 0,11 amperios, y la potencia medida en la prueba de circuito abierto, que son de 3,9 watts, ¿no? Asimismo, nos dan los datos de la prueba de circuitos de cortocircuito en el lado primario, que sería el voltaje en cortocircuito, 17,1 voltios, la intensidad de cortocircuito, 8,7 amperios, y la potencia medida en la prueba de cortocircuito, que son 38,1 watts, ¿no? Bueno, ahora trabajando con los datos del circuito abierto referido al lado secundario, esto nos va a dar la rama de magnetización, ¿no? Primero tenemos que la admitancia, que vendría a ser el inverso de la impedancia, viene a ser la intensidad del circuito abierto entre el voltaje del circuito abierto, que nos da 0,000957 Siemens, ¿no? Ahora, trabajando con el factor de potencia, despejamos el ángulo, y tendríamos que es el arco coseno de la potencia medida, ¿no? De la potencia medida entre la intensidad por el voltaje, medidas en el circuito abierto. Y nos da un ángulo de 72,04 grados, ¿no? Ahora, haciendo nuestro fasor admitancia, ¿no? Tenemos nuestro valor, que es de 0,00957, y el ángulo en negativo, porque este ángulo de acá es el desfase entre el voltaje y la corriente, ¿no? Pero la admitancia es el inverso de la impedancia, y vendría a ser este ángulo en negativo, ¿no? Bueno, convirtiéndolo a coordenadas rectangulares, tendríamos que tener 0,00295 menos 0,0091, ¿no? Y Siemens. Y bueno, esto sería el inverso de la resistencia en el núcleo, y eso sería el inverso de la reactancia de magnetización, ¿no? Entonces hallamos nosotros la resistencia en el núcleo, que va a estar referido al lado secundario, que sería 1 entre 0,00295 Siemens. Tendremos que la resistencia en el núcleo referido en el secundario son 339 ohmios. Igualmente, para la reactancia referida en el primario nos daría 109,9 ohmios, ¿no? Estos valores son referidos al lado secundario, pero referidos al lado primario aplicamos la relación de impedancia, ¿no? Vendría a ser por al cuadrado. Despejamos la resistencia en el núcleo en el primario, ¿no? Y nos da 84,7 ohmios. Igualmente con la reactancia, y nos daría 24,5 ohmios, ¿no? Todo esto es referido al primario. ¿Por qué? Porque nos piden al lado de bajo voltaje. Bueno, esto tenerlo como dato, ¿no? Porque en sí nos piden el referido al lado de bajo voltaje, que sería al secundario, que serían estos valores los que nosotros usaríamos. Pero eso es para tenerlo ahí, no, como dato, referidos al primario. Y de la prueba de circuito cerrado nos sirve para hallar la impedancia de línea, ¿no? Equivalente. Que vendría a ser, bueno, la impedancia de cortocircuito viene a ser el voltaje en cortocircuito entre la intensidad de corriente en cortocircuito, ¿no? 1,97 ohmios. Igualmente, trabajando con el factor de potencia, despejamos el ángulo de desfase y tendríamos que son 75,16 grados, ¿no? Entonces el fasor impedancia va a ser 1,97 con el ángulo de 75,61 grados. Y en coordenadas rectangulares vendría a ser 0,49 para la resistencia y 1,9 para la reactancia equivalente, ¿no? Estas están referidas al lado primario.
Bueno, en sí nos pedían para el lado de bajo voltaje, ¿no? Que sería el lado secundario. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer son referir esta resistencia equivalente en el primario y la reactancia equivalente en el primario, tendríamos que referir al lado secundario, ¿no? ¿Cómo? Solamente se tendría que multiplicar la relación de vueltas al cuadrado, ¿no? Y ahí tendríamos referidas al lado secundario. Y nuestro circuito equivalente con nuestros datos que tenemos quedaría así, ¿no? Pero eso está referido al lado primario, ¿no? Una confusión hubo acá. Pero era para el lado de bajo voltaje del secundario, ¿no? Pero si nos hubiesen pedido para el lado primario, sería esto, ¿no? Pero es que es lo mismo. Solamente es por un factor de comparación, ¿no? Por la relación de vuelta, ¿no? Tenemos nuestros valores.